Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Estás en el Valle de los Tercos, el podcast de Silicon Valley en español. Hoy Pedro Castillo nos cuenta la locura de lanzar una empresa de seguridad informática y Big Data en España y hace 7 años. Cuando lo contaba a muchas personas en aquel momento, yo escuché comentarios durísimos, durísimos de eso es imposible, no lo ha hecho nadie, vas a perder el dinero y lo peor es que vas a hacer perder el dinero a la gente que ha confiado en ti. Joder, escuchar eso es que es pesado. Es muy pesado, te pone una carga en la espalda brutal. Pedro recorrió el arduo camino que conocen muchos startuperos para conseguir una ronda de inversión tras otra, y dice que en una de ellas, por $11 millones, se metió en muchos problemas, con la llegada de Atlantic Bridge, un fondo de Silicon Valley. Era una situación terrible. Yo iba a las juntas, a los consejos, diciendo más contento que todas las cosas, y la junta era como si estuviésemos hablando de una empresa en desahucio. Digo, pero ¿qué cojones está pasando aquí? Hoy, el fundador de Log Trust nos cuenta las peleas con sus inversionistas que casi destruyen a una empresa en pleno crecimiento. Y también nos da un final feliz, cómo devolvió una pequeña fortuna al grupo de personas que creyó en él al inicio. Bienvenidos al podcast de los latinos en Silicon Valley. Hola, este es el programa en que Fernando Franco y yo, Diego Graglia, te contamos las idas y vueltas, las subidas y bajadas de los latinos y españoles y otros hispanoparlantes en Silicon Valley. En septiembre, el español Pedro Castillo consiguió la ronda de inversión más grande de su vida, $35 millones y un nuevo socio, el fondo Insight Venture Partners. Tras 7 años de hacer crecer su startup de seguridad informática, para Pedro esto fue una confirmación de que estaba en el camino correcto, y fue la oportunidad de retribuirles a quienes creyeron en él cuando recaudó 380.000 euros para arrancar. 4 días después de cerrar el trato, cuando todavía no podía hablar de él públicamente, Pedro vino a vernos a la casa de Fernando para contarnos su historia. Para nosotros era una oportunidad única de traerte una historia distinta y a nuestro primer emprendedor español. ¿Por qué te llamó la atención la historia de Pedro Castillo cuando lo conociste hace poquito acá en San Francisco? Creo que te vas a dar cuenta en la conversación que tengamos con él que está en otra liga. No hemos tenido emprendedores de ese calibre. ¿De calibre de qué? En cuanto al tamaño de clientes, en cuanto al tamaño de la tecnología y el tamaño de las rondas de inversión. Entonces, claro, tuvimos a Adalberto Flores, que tuvo una ronda de más de 30 millones. Pero Pedro es un emprendedor mucho más maduro en el sentido, de ronda de inversión, clientes grandes y tecnología. Y sin embargo, por el research que estábamos haciendo y las conversaciones previas con él, ya sabemos que ese camino no ha sido tan fácil. O sea, es muy difícil llegar a una serie B, C, por todas las cosas que implica eso en la relación con los inversionistas, las cosas que le piden, las cosas que lo obligan a hacer, etcétera, ¿no? Sí, ya son relaciones de otro nivel, del emprendedor con el inversionista. Y creo que esta conversación nos va a ayudar o va a ayudar a la audiencia. También los invitaría a que pusieran bastante atención a esta conversación porque, insisto, yo creo que es de un nivel de mayor complejidad. O sea, ¿estás dando a entender que nunca prestan atención al podcast? Necesitan extra atención a este episodio. Esta es una entrevista de grandes ligas. Pedro había arrancado con aquella ronda inicial de 380.000 euros y después recaudó otra de 700.000, todo de individuos, ángeles inversionistas que creían en su idea. Sus programadores lo habían seguido cuando renunció al banco en que trabajaba y habían dedicado casi 2 años a desarrollar el producto. Ya tenían un cliente grande, pero los fondos se estaban acabando. Y al final, cuando ya exhausto, ¿no? Me quedaban 2 semanas de dinero en el banco. Así de claro. Yo llevaba ya sin dormir, no sé ni los días, porque decía, ¿qué coño hago? No tengo un duro. La tecnología es la hostia. Si es que estamos haciendo algo de verdad para cambiar cosas. Bueno, pues a 2 semanas conseguí que un fondo en España invirtiera. Y eso fue, pues nada, lo que en ese momento nos salvó, así de claro, ¿no? Y nada, seguimos. Luego hicimos otra pequeña ronda con ellos.
para dar el salto a Estados Unidos. ¿De qué año ya estamos hablando ahora? Primero de 2015. ¿Y esto ya sería como una serie A, más o menos para ese entonces? Efectivamente, eso fue una serie A, lo que íbamos a hacer. Se cubrió enteramente con este fondo los socios, que todavía seguían, que invirtieron, no todos, pero unos sí, unos no, a medida de sus posibilidades, porque los que invirtieron al principio eran personas. Eran, claro, individuos. Eran individuos, gente que puso sus ahorros. Hubo una persona que pidió, me dijo... Dice, Pedro, que sepas que he hecho lo que no he hecho nunca en mi vida. Y digo, ¿qué has hecho? Y yo me he asustado. Y dijo, he pedido un crédito para invertir en Loctras. Y a mí se me puso la carne de gallina. No me cuenten esas cosas, ¿no? Sí, o a la otra piedra a la mochila. A la mochila emocional esta que todo emprendedor lleva, ¿no? Pues nada, ahí así cubrimos y esa ronda fue de... Joder, no me acuerdo, de 3 millones. Y era para dar el salto aquí, porque es nuestro mercado natural. Lo intentamos, pero lo intentamos con poca fuerza. Pero fue un acierto. Porque no se puede venir aquí con 3 millones. Es el cuento de la lechera, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de lo que aquí cuesta todo, ¿no? lo que cuestan los billetes de avión, etcétera, dije, joder, es que todavía no tenemos masa crítica para venir aquí. No la tenemos. Así que al final... pues empleé los 3 millones en crecer en España. Pero hay muchísima gente que se está viniendo a Silicon Valley, sobre todo de Latinoamérica, no sé, de España, no sé si tú sabrás más casos, pero que se vienen con mucho menos que eso, con rondas de ángeles. A mí me parece un error, personalmente. A mí, ¿no? Pero oye, yo no tengo la verdad absoluta ni nada que se le parezca, ¿eh? A mí me parece que cuando vienes fuera a Estados Unidos a conseguir inversión, estás fuera de los círculos de confianza. Al final yo creo que los inversores invierten en sus círculos de confianza. Y de hecho, yo, después de tantas visitas, de tantas reuniones de verdad, y de haber levantado aquí varias rondas, etcétera, toda la profesionalidad que los inversores tratan de transmitirte mirando tu modelo de negocio y tal, mi opinión es que no es verdad. Tienen una fachada perfectamente dibujada, pero invierten como todos los inversores, con el estómago. Y se tienen que enamorar de la persona que se lo cuenta, de tu idea, ver tu pasión. Y luego la tecnología y los números, pues la tecnología sobre todo en compañías de producto, tiene que ser lo que tiene que ser, eso por supuesto, y los números tienen que acompañar. Pero lo demás, sobre todo en rondas iniciales, invierten en la persona y en el equipo. Es normal. Entonces, yo al menos en ese momento, nosotros decidimos emplear el dinero en conseguir más tracción en España, y en ese año pasamos de 1,1 a 3,3 en ARR en España. Y yo estoy convencido de que fue la decisión correcta, porque a finales de ese año empezamos a hablar con un fondo que había invertido previamente, con el fondo que estaba ya invertido en nosotros, y que es Atlantic Bridge. Y con este fondo, pues, ya para hacer una ronda, una serie B. Este fondo ellos están en Londres, en Irlanda y aquí en Palo Alto. Yo aprendí a darme cuenta que busca un inversor. ¿Dónde te has equivocado presentando tu producto? De hecho, nuestra forma de presentar o de presentarnos delante de un inversor cambió radicalmente. De ese momento a lo que hicimos luego con Atlantic Bridge, que resultó y conseguimos la ronda. Porque te das cuenta que al principio, pues tú estás emocionado con tu empresa, tu tecnología, tu equipo, eres parte de un todo, ¿no? Y es lo que le transmites. Error. Al inversor eso le da igual. El inversor lo que se preocupa es de yo cuánto voy a poner y cómo lo voy a recuperar, cuánto, cuándo y de qué forma y manera. Entonces necesitas ponerle eso, al menos hacérselo ver de una manera o de otra. Si no, le estás contando tu película, no su película. Claro. ¿No? Entonces eso es un asunto que para nosotros fue, pues claro, pues es verdad. Probablemente esté escrito en muchos libros de emprendeduría. Como no me leí ninguno, pues yo lo aprendí a las bravas. También es verdad que solamente el lenguaje corporal en cada una de estas reuniones, eso no se explica en ningún libro. Por tanto... A ver, dame un ejemplo que te acuerdes. Bueno, al final te ves en una sala con tu inglés ahí más o menos. Yo es que nunca estudié inglés, yo estudié francés en el colegio y en el instituto y tal. En una sala con 3 tíos muy serios, o sea, muy pijos, una sala de reuniones que dices, esto vale 10 veces mi empresa, solamente la sala. Entonces... en un cierto modo bastante intimidatorio, dependiendo del perfil del inversor. Yo tuve algunas reuniones que digo, mira, me dan ganas de mandarte lejos y levantarme e irme, porque lo que eres es un maleducado para empezar, ¿no? Otros no, gente tremendamente amable. Pero en cierto modo, pues aprendes un poco
a que si invierten es porque ellos van a sacar mucho dinero, no te están haciendo un favor. Entonces, al principio vas un poco como si estuvieras, no mendigando, ¿no? Pero vas con esa actitud. Y yo creo que hay que cambiarla, ¿no? O al menos yo lo hice así. Yo que dije, jolín, yo creo que tengo algo que es valioso. Y el que invierta será porque crea en ello. Y el que invierta será porque ve que con esto va a ganar mucho dinero, probablemente más que nosotros. Y al final pues cambia un poco la dinámica. Yo dejé de ir preocupado a las reuniones y nada, y ahí hicimos la ronda B. Uh-huh. La ronda B fue de 11 millones. Y esa viene a ser una ronda clave para la historia de la compañía, ¿no? Fue brutal, sí. Lo cambió todo, ¿no? Lo cambió todo por muchas razones. Primero porque ya tienes un piececito puesto aquí. Parte de condiciones de la ronda fue redomesticar la compañía en Estados Unidos, etcétera. Y también porque fue otras de las lecciones las aprendimos aquí, ¿no? Y es que uno de los inversores pues empujó mucho para que la valoración fuera alta, ¿no? Entonces ahí fue un error. ¿Por qué? Pues porque al final el fondo dijo sí, pero lo que hizo fue protegerse. ¿Y cómo lo hizo? Pues poniendo una liquidación preferente más grande y participativa. Entonces hubiese sido mejor ir a una valoración la que nos propusieron al principio un poquito más baja, que tampoco era mucho más baja, y haber tenido unas condiciones mejores. Pero bueno, pues otro error de los que uno se apunta. Luego, al final, otra lección que aprendimos, cómo los fondos ponen las valoraciones. Siempre solemos pensar que, bueno, pues dependiendo de tu revenue, de la RR, un múltiplo, etcétera, pues yo no digo que todo eso no sea. Lo que digo es que en nuestro caso hay una regla que se ha cumplido escrupulosamente y es lo del doble de valoración a los 18 meses. Lo demás tiene que acompañar. Digo, joder, pues a mí me parece injusto, porque me parece que es una máquina de generar burbujas, que es uno de los problemas. Pero bueno, así fue. Entonces, esa ronda, claro, ya te ves con 11 millones en el banco. Y crecimos muchísimo en equipo, también crecimos muchísimo en ventas. Las ventas hemos tenido suerte, nos han acompañado muy bien, ahora os cuento un poco. El fondo nos puso un CEO que... Un jefe de operaciones, digamos. Sí, exactamente. Y bueno, eso fue pues otro aprendizaje, porque no funcionó. Uh-huh. Y no funcionó no porque fuese un mal tío, que no, sino por varias razones. La primera es porque hay un bridge cultural brutal. Este CEO era americano, estadounidense. Sí, de aquí además. Y hay un salto cultural salvaje. Y eso hay que entenderlo. Y si no lo entiendes, pues al final te vas a pegar con él todos y cada uno de los días. ¿Y en qué se veía el salto cultural? Pues en todo, es de cómo se gestionan las personas. Yo aprendí en Bankinter lo importante que es tener un equipo. Lo importante que es ser parte de un equipo. A mí en el banco todos nos sentíamos parte de algo y es lo que yo he intentado en Logtra desde el principio. Yo en una de las rondas pedí permiso al BOAR para coger parte de mis SARES y darlas a los empleados porque no había plan de stock option. Entonces cuando pues el cómo tratas a tus compañeros, porque son compañeros y amigos, ¿no? Pues todo eso al final creas una cultura de empresa, una cultura que aquí en Estados Unidos yo creo que es diferente. No digo ni mejor ni peor, de verdad que no entro en valoraciones, pero hay un salto cultural muy, muy, muy grande. Y además era pronto para nosotros tener un jefe de operaciones. Porque un jefe de operaciones, o al menos este perfil, porque seguramente habrá otros que empiezan etapas más prontas en una compañía, pues realmente su objetivo es llevar las ventas, el marketing, generar procesos, KPIs, hacer crecer una compañía. Pero esta persona era una persona que estaba acostumbrada a ser jefe de operaciones de una empresa con 100 comerciales, donde necesitas poner proceso, orden, una estructura común, una forma igual de vender, etcétera. Nosotros estábamos lejísimos de eso. Estábamos tan lejos que no había manera. Entonces al final el resultado es que no funcionó. No funcionó de forma estrepitosa. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes.
Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Ahora seguimos con las aventuras y desventuras de Pedro y sus inversionistas. Aquí viene el final de la historia de sus choques con el jefe de operaciones que le habían impuesto. ¿Cuál fue el estrépito? Pues es que era un clamor. Era un clamor. Era un dineral. O sea, claro, el sueldo de el sueldo, los gastos en los que incurría, era como si el dinero saliera debajo de las piedras. Digo, pues en Silicon Valley no sé, en Madrid no. En Madrid bajo las piedras hay mugre, ya no está, ¿no? Entonces, pues te ves en una dinámica que dices, joder, que nos vamos a pulir todo el dinero de la ronda para no conseguir nada. Contrató personas aquí con unos salarios enormes que el resultado era cero después de ya 4 o 5 meses. No es que digas, es que quiero resultados inmediatos. No llegan los resultados inmediatos. Hay que invertir, hay que esperar. Pero cuando después de 5 meses el resultado es nada, y luego pues cometió el fallo, que yo supongo que lo tendrán muchos, ¿no? De como no estoy consiguiendo nada, pues le empiezo a echar la culpa a todo lo que se mueve. Y digo, mira, no, macho. Digo, aquí yo soy el primero que admite mis errores en público sin ningún problema. Forman parte de mí, no pasa nada. Digo, esto de, como se dice en España, echar mierda fuera y balones fuera, lo siento, pero no. Así que, y la manera que tenía de decir, bueno, pues como no estamos consiguiendo resultados, pues vamos a echar más carne en el asador, vamos a gastar más. Vamos a contratar más gente, tal. Y llega un punto que dije, no, se acabó. Se acabó porque vas a poner en riesgo la empresa. Esto no le sentó muy bien al fondo que nos había puesto a esta persona, más bien le sentó fatal. Y se generó una dinámica demoledora. Una dinámica que se podía haber llevado a la empresa por delante. Otro de los... En las juntas de directorio. Sí. Y eso con los números funcionando. O sea, la empresa seguía bien en ese momento. Subiendo. Era una... Sí. Era una situación terrible. Yo iba a las juntas, a los consejos, diciendo más contento que todas las cosas, y la junta era como si estuviésemos hablando de una empresa en desahucio. Sí. Digo, pero ¿qué cojones está pasando aquí? Terrible. ¿Cómo estaba el balance de poder en la junta? ¿Tú tenías...? Pues el balance... mira, bien que lo preguntes. Otro error. Porque cuando hicimos la serie B, definimos una junta que estaba bien, ¿no? Que era 5 miembros, una persona del primer fondo, una persona de Atlantic Bridge, otro de los socios primigenios que tenía una parte bien importante, un independiente que tenía que ser aceptable por ellos, y yo. Pero cometimos el error de que en los documentos pusieron, y no me pareció mal en aquel momento, gravísimo error, que si a los 6 meses no se había nombrado al consejero independiente, pues Atlantic Bridge tenía 2 votos. Y claro, ellos no tenían ningún interés en que se nombrara. Entonces, cuando yo me di cuenta y empecé a empujar para que se nombrara, pues todo eran problemas. No, es que ahora no es el momento, es que este no me parece bien, es que si Marte y Júpiter están alineados y no es... Cualquier excusa era buena, ¿sabes? En la siguiente junta, deja de pensar en eso y focalízate en el negocio. Y yo, ya, sí, los cojones. Y así tú tienes el control y yo aquí a verlas venir y tú tienes el control con un 10% del capital, del ownership de la empresa. Claro. Pero yo controlaba el 56% del capital. Y sin embargo, ya te digo, la dinámica de los consejos era terrible. Bueno, llegamos a un momento en el que ya este fondo quería nombrar otro COO, pero que luego fuera CEO, que cosa que a mí no me parecía mal. Me parecieron mal las formas. Y la dinámica, ya te digo, iba de mal en peor. Entonces, pues ahí estábamos viendo cómo mover. Y los números iban bien. Ese año cerramos en 6,6 millones. Que fue otra vez duplicar. Cuando el 80% de mi tiempo y mi energía se iba en pelearme y en esquivar tortazos de los que venían del BOAR y de estos. Ese mismo fondo de inversión que te puso al CEO fue el que te hizo cerrar Boston y abrir Sunnyvale aquí, Silicon Valley. Sí, efectivamente, así fue. ¿Y cómo fue esa historia? Bueno, los fondos les gusta que estés cerca, pero nosotros teníamos una oficina en Boston, en un espacio compartido, y al final tuvimos que... Fue condición de la inversión. ¿Y sirvió venir a Silicon Valley? A nosotros no. A nosotros no por varias razones. El ecosistema aquí es brutal. Tanto de inversores
como de startups, como de adquisidores, ¿no? De empresas que van a ser tu posible éxito. De eso no cabe duda. Pero en ese momento la empresa éramos 65 personas en España y 5 o 10 aquí. Coordinarse con España a 9 horas de diferencia, sin vuelos directos, donde venir aquí eran entre 22 y 24 horas, entre escalas y demás, era terrible. Y yo estaba 2 semanas ahí en España y 2 semanas aquí. Lo que más hice en ese tiempo fue viajar, estar cansado y acumular millas, eso sí, todas. Y luego aquí el coste de todo con respecto a Boston, que tiene un ecosistema de inversión también brutal, es el doble. Entonces yo creo que nos pilló pronto para hacer eso. Y hubiese sido en aquel momento para nosotros, estando en España, más inteligente haber seguido con Boston, haber usado Boston como una cabeza de playa, para que luego, pues cuando ya tienes allí una serie de personas entrenadas que conocen la tecnología, que te pueden hacer el soporte, pues ya das otro paso más. Te mueves a la costa oeste, pero ya cuando necesitan ayuda te la das desde la costa este, no desde el otro lado del Atlántico. Entonces para nosotros pues fue un error. En todos los aspectos, costo de oficina, de personal, el talento también, ¿o qué? Bueno, desde el punto de vista de talento, todo depende. Aquí la competitividad es brutal, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre tuvimos claro es que no íbamos a mover el equipo de desarrollo de España. Eso estaba clarísimo. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque allí tenemos un talento brutal, con una lealtad de la empresa a los compañeros y de los compañeros a la empresa increíble, o sea, de verdad, o sea, envidiable. Y no tienes 200 empresas que te rodean que lo único que quieren es quitarte la gente, A, o porque quieren las personas, o B, porque lo que quieren es putearte a ti. Claro. Eso se hace, es una táctica. Sí se hace, vamos. Oye, pero me llama la atención algo. Tú y yo hablamos unos días antes y me habías dicho, no hay lealtad, o sea, en Estados Unidos a comparación con mis empleados en España. Es lo que he hablado del salto cultural. Es decir, aquí la vinculación de un empleado con la empresa es muchísimo menor que la que hay en otros sitios. También te la tienes que currar, ¿eh? O sea, nada gratis, ni muchísimo menos. Y sobre todo tiene que ser honesta, no puede ser una pose. Pero aquí la gente cambia de empresa muchísimo, muchísimo más y sin ningún problema. En España uno se lo piensa 2 veces, ¿no? Aquí hay tanta oferta. Entonces, bueno, ya te digo, para nosotros no fue la idea más inteligente hacerlo como lo hicimos. Estar aquí yo creo que es fundamental, de una manera o de otra, pero es que hay muchas formas de estar. No tienes por qué montarlo todo aquí. También puedes montar aquí el desarrollo de negocio y esperar a tener más tracción para montar aquí más equipo o más negocio o más la parte comercial. Entonces, pero estar hay que estar, porque aquí al final es donde el ecosistema es tan grande que probablemente, bueno, dependiendo del sector, ¿no? Pero tus compradores futuros van a estar aquí, o si no hay compradores futuros, tu crecimiento con empresas y partnership también van a estar cerca. Así que es importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran lección de toda tu experiencia con Atlantic Bridge? Bueno, a ver, nosotros esperamos mucho, ¿vale? Pero también es verdad que no estaríamos donde estamos si no hubiese sido por ellos. Y ya está, ¿no? Entonces, para mí la gran lección es aprender de los errores que cometimos. No te dejes imponer un CEO. No te dejes imponer un CEO. Un CEO para el emprendedor, para el fundador, tiene que ser tu partner, tiene que ser tu socio. Tienes que confiar en él y él tiene que confiar en ti. Y tiene que haber química entre las personas. No te dejes guiar por una valoración mayor. Mira las condiciones. Yo ahora cuando veo las noticias, no sé qué empresa ha conseguido 10 millones o 30 o 75, digo, ya me gustaría ver a mí las condiciones. Porque a veces ves rondas de 75 millones que dices, eso es para salvar los muebles. Para ver cómo no cierra la empresa y consiguen colocarla en 6 meses más. Entonces, al final el diablo vive en los detalles. Pues hay que tener cuenta todo, no es una A o B. Y yo fui el primero que al principio te dejas deslumbrar, ¿no? Por la valoración, los números. Claro, estás creando valor, eso a quién no le gusta. A ver. Pero no lo es todo. O no lo es todo en todos los momentos. Hay que ir... Es un trade-off, ¿no? Tienes que estar ahí contemporizando un poco de ver qué, cómo, cuándo, de qué forma, en qué condiciones. Entonces nosotros con un Atlantic Bridge aprendimos mucho, pero hemos de reconocer que estamos aquí por eso. En lo peor de
de la relación con el Board, ¿no? De que estábamos ahí, todo estaba tan violento. Violento sin razón, porque el negocio iba muy bien. Llevamos 3 años duplicando o triplicando negocio. Bueno, pues vino otro fondo, un private equity al que yo había conocido unos meses antes, y tuve una reunión con ellos en Nueva York y a las 2 semanas nos presentaron una LOI. ¿Qué es eso? Una carta de interés, una letter of intention. Y es como un term sheet, un poquito más difuso, por así decirlo, para invertir y comprar parte de las áreas, ¿no? Entonces, bueno, al final este deal lo hemos cerrado este martes. Ok, felicidades. Muchas gracias. Ha costado, han sido 5 meses peleando. No digo con quién porque todavía no lo hemos anunciado y ya probablemente sea después del verano. Pero bueno, es una oportunidad brutal, ¿no? Brutal. Es una empresa es un fondo de primerísima línea, pero primerísima línea, con unas capacidades tremendas, y bueno, pues estamos muy emocionados, muy ilusionados. Aquí, fíjate, aquí la valoración sí que fue más importante. ¿Por qué? Porque ellos invertían y compraban secundario. Compraban acciones. Exactamente. Entonces, las personas, mis exjefes en el banco y en otros sitios que entraron al principio, pues muchos de ellos han salido ahora, pero con un retorno muy bueno. ¿Cuántas veces? Pues depende, pero por ejemplo, el más extremo, pero una chica que invirtió lo que tenía ahorrado, que eran 25.000 euros, y dedicó su baja maternal a trabajar conmigo ahí en el Zulo que teníamos en aquel momento, a hacer el business plan conmigo, así que cogió un poquito de stock options de las que yo tenía en aquel momento, y pues no sé si habrá hecho 20 veces, me parece, ¿no? Okay. Pues a mí, vamos, me deja súper feliz, ¿no? Las piedras de la mochila van saliendo. Exactamente. Esta semana yo le he quitado un montón. Bueno, yo creo que me las he quitado casi todas, ¿no? Ya no me quedan piedras. Ahora me queda trabajo mucho seguir remando, pero piedras emocionales no, porque hasta el que ha querido salir ha salido, bueno, muy interesante, casi todos han dejado un trocito. Dicen, bueno, yo sigo ahí, ¿no? De una manera o de otra, pero sigo, pero bueno, esas personas que creyeron tanto en nosotros, en este equipo, pues bueno, han recuperado su dinero, lo han recuperado con creces, y con ellos hay una relación extraordinaria y yo les estoy tremendamente agradecido. Atlantic Bridge también ha tenido un retorno brutal. Para un año, pues muy grande, vamos. ¿Es una ronda formalmente o es una inversión de private equity? Son las dos cosas. Hay dinero que va al balance sheet, o sea, que va a la cuenta, y parte que compran. Entonces, pues también está muy bien, ¿no? Bien, yo creo que al final te das cuenta también que los fondos no es un matrimonio para siempre. Te acompañan en una parte del camino y hay que entenderlo así. Lo que es importante es saber qué fondo te va a acompañar en qué etapas, durante cuánto tiempo y para qué. Y cuáles son sus perspectivas, ¿no? Porque tú puedes tener perspectivas de un fondo, puede tener, bueno, pues yo quiero salir, porque estoy al final de la vida de este fondo en 1, 2, 3 años. Y tienes que saber que esa es la vida que vas a llevar con él. Y ya está. O si es un fondo que te va a acompañar, en las siguientes rondas o no. Entonces, al final todo eso es importante, pero es importante entender que esto es un camino y que lo importante es donde llegues, pero que lo que vas a vivir cada día no es donde llegas, es el camino. El dónde vas a llegar solo tienes tú en tu cabeza, y probablemente se va a parecer poco a lo que al final consigas. Una vez es por mucho, porque va a ser más y mejor, otras veces va a ser lo mismo pero diferente, y otras veces será menos. Es un poco inevitable, ¿no? La última me parece, porque creo que el avión ya está esperándote. No, tengo un poco de tiempo. Bueno. Pero digo, este paso que diste esta semana es algo que cuando arrancaste, y muchos emprendedores que están arrancando lo ven como casi un sueño, digamos. Es una meta que un día vamos a lograr algo así, ¿no? Pero ahora que estás ahí, ¿cómo lo ves tú? ¿Llegaste a algún lado? Hemos llegado muy lejos, ¿no? Yo creo que hay una meta aquí que ya se ha cumplido, ¿no? Que es gente que invirtió desde el principio, ha recuperado, no solo ha recuperado su dinero, sino que ha hecho un retorno súper importante en unos años con los tipos de interés al 0%, ¿no? O sea que eso está muy bien. Para mí eso ya es una meta conseguida. Pero esto es como cuando vas escalando una montaña, que siempre piensas, ahí está, cuando pasa esta colina ya llegas. No, cuando pasas la colina ves el trozo de montaña que te queda, que es todavía más grande que lo que has escalado. Y ahora mismo lo que yo siento es exactamente eso.
pues ahora hay otra montaña adelante, enorme, que hay que seguir escalando y que hay que seguir remando. Y mira, cada vez que a mí alguien me pregunta, digo siempre lo mismo. Yo estoy muy satisfecho con nuestra historia. Creo que hemos tenido mucha suerte, golpes de suerte, muchísimo trabajo, o sea, muchísimo. El que empiece una startup ya puede saber que va a trabajar 20 horas al día y durante muchos años sin saber si vas a conseguir algo, pero bueno, para mí ha sido la época de mayor crecimiento personal en mi vida, sin duda alguna. Menos mal al apoyo de mi familia, de mi hija, de mi novia, porque si no esto hubiese sido imposible, pero absolutamente imposible. Pero no creo que lo nuestro sea un caso replicable, sinceramente. Creo que cada startup tiene su historia. Y yo lo único que aspiro es que los errores que nosotros hemos cometido, pues que alguien le ayude a cometer al menos uno menos. Con uno menos yo me doy por satisfecho. Pero no creo que haya caminos que dices, mira, una startup de éxito es A, B y C. Es más, si yo empezara ahora no haría las cosas igual. ¿Y ahora sientes que vas a frenar la caída del cabello? Bueno, al menos tengo esperanzas. A ver, cuando nosotros conseguimos la serie B, tuvimos varios term sheets. Todos ellos, el fondo se reservaba el derecho, de aquí de Estados Unidos, de poner un CEO, ¿no? A mí eso me parece un error. Me parece un error. Me parece un error que te lo impongan. Tiene que ser una decisión que nazca del emprendedor. Mira, mis skills naturales no son los de ser un CEO. No, desde luego lo que no intento es engañarme. O sea, y creo que lo he hecho muy bien, ¿vale? O sea, pero no lo son. Lo haces muy bien porque como es tu empresa, pues te dejas la piel y más o menos las cosas pues te pueden salir. Pero yo sabía que tenía que dejar de ser CEO. Es más, yo llevo 3 años que todos los años empezaba el año diciendo este es mi último año como CEO. 3 años, ¿no? Sabiendo que llega el momento en el que tienes que poner a alguien que lo haya hecho antes. Que hay momentos de crecimiento donde tú ya no puedes hacerlo. Ya no es una cuestión de horas. Ya no lo es. Entonces, en mi caso personal, pues llegas a un punto, somos 90 personas en la empresa, en el que estás involucrado en la tecnología, en mi caso, que es mi ámbito natural, por así decirlo, en la tecnología, las ventas, el marketing, los recursos humanos, los inversores, el BOA, la nueva ronda, pero si es que eso no es viable, te pongas del color que te pongas. Entonces, si quieres escalar, pues tienes que hacer que el equipo crezca. Y que no sea un cuello de botella donde todas las decisiones pasan por ti. Y llega un momento en el que dices, no, yo lo tenía muy claro. Yo he llevado la empresa en lo que es ventas y marketing hasta el máximo de mis capacidades. Yo ya no podría hacer crecer mucho más la empresa. ¿Podríamos tener un crecimiento bueno? Pues sí, pues a lo mejor en España y en Europa, pues sí. Pero no sería capaz de dar el salto a Estados Unidos y de construir aquí un equipo de 50 personas para vender y seguir escalando y poner un modelo más repetible de ventas, etcétera. ¿Por qué? Porque no lo he hecho nunca, porque no tengo ni idea y porque tampoco es que me guste demasiado. Pedro, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos, sobre todo camino al aeropuerto. Sí, bueno, aquí a tercos hay que ser muy terco. Para mí, la gran lección es que no importa todo lo que logres, siempre hay un objetivo aún más grande que te espera después, a la vuelta del siguiente, ¿no? Puede parecer negativo, pero también es positivo, ¿no? Es el crecimiento del emprendedor, la empresa, de la persona, de ir superando un desafío tras otro y que el camino nunca se termina. No dejes de aprender. Yo creo que lo mencionó varias veces durante la conversación. No dejas de aprender, pero hay una cosa que nunca vi que cambiara, que era, si te diste cuenta en la conversación, habló muchas veces y regresó al tema del equipo, de la gente que confió en él, de lealtad, y eso no vi que cambiara. Eso fue desde un principio al final. Valora a la gente que emprendió con él y que invirtió en él, que creyó en él. Y hablando de eso justamente, muy interesante tener a alguien que ya puede decir que le regresó dinero a sus inversionistas iniciales, que muy pocos pueden decir eso, muy pocos se pueden colgar esa medalla, ¿no? Pero qué satisfacción te debe de dar por ejemplo, alguien que entró a trabajar contigo y le metió 25,000 euros y le pudiste regresar 20 veces lo que le metió. Creo que eso te sabe... 5 millones de euros. Te sabe mucho más que un fondo de inversión profesional que aunque te haya metido millones más,
te sabe mucho más esa persona que creyó en ti al principio. Claro, pues le estás retribuyendo esa confianza. Sí. Bueno, ahora en este momento es cuando entran los créditos y la música inspiradora. Y nuestro protagonista corre por la playa al abrazo de su inversionista. Ahí viene un perro corriendo entre las olas. El Valle de los Tercos es el podcast que te devuelve con grandes historias tu inversión de 38 minutos cada 2 semanas. Enseguida te cuento del especial de fin de año que estamos preparando. Esperamos tus comentarios por redes sociales y por email. Todos los links están en elvalledelostercos.com. Luis Domínguez, desde Panamá, dijo estar decepcionado porque pasamos una repetición de un capítulo en nuestra última entrega. Ya explicamos la decisión, pero agradecemos el feedback, Luis. Sirve para mejorar. También le agradecemos a Martina Castro de Adonde Media y a la aplicación Radio Public porque nos pusieron en su lista de los 9 mejores podcasts en español. Nos hace sentir que estamos en el camino correcto. Para seguir en este camino, necesitamos 2 cosas. Una es que nos dejes una reseña en Apple Podcast para que nos descubran más oyentes. Desde Argentina, Adi Batista dijo: si quieres escuchar sobre startups latinoamericanas, este es un excelente lugar. La otra es que hagas un aporte mensual en Patreon. Necesitamos $500 al mes para poder mantener vivo este programa independiente y de calidad. Patreon.com/tercos. ¡Súmate! La música es de Pablo Calvi y su banda The Monberlane. Y ahora también de The Plastics Revolution. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia, en Buenos Aires. Nosotros somos Fernando Franco, el hombre que viaja gratis al aeropuerto con los oyentes del podcast, y Diego Graglia, que todavía está esperando esas hawaianas directo desde Brasil. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.